Y, por supuesto, la pregunta que quedaba en el aire, aunque hablamos de cómo se impulsaba esa ideología de género, cuáles eran las características de la ideología de género, cuáles eran sus objetivos y cómo podíamos enfrentarnos con ella, quedaba en el aire qué es lo que impulsa la ideología de género. Y es muy oportuno que la exposición de esta mañana sea sobre la agenda globalista. Porque lo que impulsa la ideología de género no es el reconocimiento de supuestos derechos de la mujer, ni el reconocimiento de supuestos derechos de la comunidad homosexual. Lo que impulsa la ideología de género es la agenda globalista. Ahora, quisiera aclarar que, en contra de lo que dicen algunos autores, como Agustín Laje, que tiene un libro muy notable sobre la ideología de género, pero en algunos aspectos profundamente equivocado, la ideología de género no es una creación de la izquierda. Y, en ese sentido, identificar ideología de género con la izquierda y pensar que la derecha nos va a salvar de la ideología de género, creo que es uno de los errores más peligrosos que existen. Algunas de las leyes más radicales en España de ideología de género las ha impulsado la derecha, no la izquierda. La izquierda empezó y luego todo el mundo se ha ido subiendo al tren y ha seguido impulsando el acelerador del tren. Y en ese sentido el análisis del Laje es muy equivocado. Es muy acertado su análisis sobre los aportes de algunos filósofos de izquierdas a la ideología de género, es muy defectuoso en cuanto a quién impulsa la ideología de género y sobre todo cuáles son las raíces. Porque las raíces están en esa agenda globalista. Quisiera aclarar que la agenda globalista no es lo mismo que la globalización. La globalización es un fenómeno maravilloso que permite que yo en estos momentos esté calzando unos zapatos mexicanos mejores y más baratos que los que puedo encontrar en las zapaterías cerca de mi casa en Estados Unidos, que lleve una camisa china, una corbata que también es china y un cinturón de los Estados Unidos, y que permite que en un momento determinado la música colombiana se pueda comprar en Japón o ustedes puedan comprar cualquier producto que se hace en otro país. En ese sentido, la globalización es algo maravilloso y en el terreno de las comunicaciones es extraordinario. Yo me puedo comunicar con mi hija que vive en China en apenas unos segundos. Y, por supuesto, esto está relacionado también con transacciones económicas, el mundo cultural, etc. La globalización se puede utilizar mal, pero en términos generales es un fenómeno muy positivo. La agenda globalista aprovecha la globalización, pero es otra cosa. Fundamentalmente, la agenda globalista pretende la creación de un gobierno supranacional, de un gobierno por encima de las naciones, que se ejerza sobre una humanidad totalmente ovejunizada, es decir, reducida a la condición de ovejas, cuya población se pueda someter a voluntad. Y en este sentido, ese sería un resumen de esa visión de la agenda globalista. Por cierto, la agenda globalista utiliza y quema inmensos recursos económicos. El 24 de octubre del año 2017, el Wall Street Journal publicaba, por ejemplo, que George Soros, que es uno de los protagonistas en el avance de la agenda globalista, ya había donado 18.000 millones de dólares para el avance de la agenda globalista. 18.000 millones de dólares es más que el presupuesto de no pocos países del planeta en el que vivimos. De manera que la agenda globalista tiene una finalidad y avanza en una dirección absolutamente concreta. Si alguno de ustedes piensa que esto es una especie de delirio mío, es decir, en última instancia me he levantado esta mañana con la idea de que hay gente conspirando para conquistar el mundo, ya les adelanto que no voy a hablar de los reptilianos, ni de los Illuminati, ni cosa por el estilo, y me voy a ceñir solamente a datos objetivos. Permítanme que les lea un párrafo de las memorias de David Rockefeller que se encuentra en la página 405. David Rockefeller, como ustedes saben, era un miembro destacado de la familia Rockefeller. Sus memorias son, aparte de largas, muy aburridas, pero ocasionalmente cuentan cosas muy interesantes. Y en la página 405 de sus memorias dice lo siguiente.
Algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que actúa contra los mejores intereses de los Estados Unidos. Y caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si ustedes quieren. Esa es la acusación. Me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. De manera que, lejos de ser la teoría de la conspiración que algunos piensan y que colocan a determinados personajes o organizaciones, Rockefeller reconoce que es así. Durante toda su vida, su meta ha sido la creación de una estructura global, política y económica, un mundo y, por supuesto, aunque eso vaya en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos, lo ha hecho, se declara culpable y se siente orgulloso de ello. Algunas de las declaraciones de Rockefeller son todavía más amplias y más inquietantes. Por ejemplo, en el año 1991, en un discurso dirigido a la Comisión Trilateral, David Rockefeller afirmaba lo siguiente: estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Habría sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado sometidos a las luces brillantes de la publicidad durante esos años. Pero la obra ahora es mucho más sofisticada y se encuentra preparada para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional que se ha practicado en los últimos siglos. La afirmación de Rockefeller es una afirmación de una sinceridad absoluta. Primero, estamos agradecidos a los grandes medios de comunicación porque durante 40 años no han comunicado lo que sucedía. A nuestras reuniones acudía la gente del Washington Post, del New York Times, de la revista Magazine, de otras grandes publicaciones, sabían lo que estábamos haciendo y lo callaron a sus lectores. Y les damos las gracias porque realmente, si hace 40 años esto se hubiera sabido, se hubiera producido una reacción contraria. Pero ahora, 40 años después, el proceso está tan avanzado que lo podemos decir con enorme claridad. Y nuestra meta es muy clara. Queremos que haya una pequeña élite intelectual y económica que controle el mundo. Porque la idea de la soberanía nacional que se ha practicado durante los últimos siglos no nos parece deseable. Esto no es un juicio o un análisis personal, son palabras de David Rockefeller ante la Comisión Trilateral. El mundo tiene que ir hacia un nuevo sistema en el que las naciones, con su independencia y su soberanía nacional, no tienen sentido porque todo tiene que ser controlado por un gobierno mundial constituido por una pequeña élite de intelectuales y de banqueros. Por cierto, tengo que decir que la idea de ese gobierno mundial ha avanzado tanto desde el año 1972, en que empezó a dar las primeras señales de publicidad, con un informe del Club de Roma que hablaba de los límites del crecimiento global, que en estos momentos por ese gobierno mundial aboga incluso de manera muy clara el propio Papa Francisco. De hecho, desde que se sentó en el trono pontificio, no ha dejado de emitir documentación y realizar comunicaciones en las que aboga por un gobierno mundial. Por ejemplo, en la carta a los obispos de todo el mundo, de septiembre de 2015, señalaba lo siguiente: el cambio climático es real y peligroso. Se necesita un nuevo sistema de gobierno mundial para hacer frente a esta amenaza sin precedentes. Esta nueva autoridad política estaría a cargo de la reducción de la contaminación y del desarrollo de los países y regiones pobres. El Papa Francisco no inventaba nada. Una encíclica previa de Benedicto XVI había hablado de la necesidad de un gobierno mundial. En el caso del Papa Francisco hay que decir que por lo menos ha buscado una excusa, que es el cambio climático.
Esto no es algo que haya cambiado ni mucho menos. En una comunicación de este mes de mayo, del 2 de mayo del 2019, ante los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el Papa Francisco afirmaba que el Estado Nacional ya no es capaz de procurar por sí solo el bien común de sus poblaciones. El Estado Nacional existe, no vamos a decir que tiene que desaparecer, pero es un instrumento impotente e incapaz y por lo tanto hay que buscar una autoridad supranacional que busque el bien común universal. Y dentro del bien común universal está, por supuesto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La agenda globalista existe. Y si se ocultaba todavía en los años 60 y en los años 70 apenas se atrevía a mostrar la situación, lo cierto es que esa agenda globalista a día de hoy es confesada cada vez de manera más descarada. Vamos hacia un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, que es la agenda globalista, tiene fundamentalmente tres obstáculos. Y son tres obstáculos con los que hay que acabar, porque son las piedras en medio del camino que nos van a llevar a esa feliz realidad de una pequeña élite financiera e intelectual que controle el gobierno mundial, según palabras de David Rockefeller. El primero de esos obstáculos es la identidad cultural y nacional. Y en este sentido, la idea es muy clara y aquí entra como un instrumento privilegiado la ideología de género o las inmigraciones masivas. Vamos a hacer saltar la identidad cultural y nacional de los distintos países. De entrada, la propia ideología de género ya ha conseguido crear una bandera internacional, igual que hubo una bandera de la Internacional Socialista y Comunista, que era la bandera roja. Existe una nueva bandera internacional que va más allá de las banderas nacionales, que es la bandera del arco iris, y además hemos conseguido una identidad que efectivamente es más fuerte que la identidad nacional. De hecho, la lesbiana de Colombia tiene que sentirse mucho más solidaria con otra lesbiana, por ejemplo, de Ucrania o de Tailandia, que con un heterosexual de Colombia. Estamos trazando unos datos, unas formas de actuar que van más allá de esa identidad cultural. Esto además, y resulta todavía más importante, implica que vamos a ir vaciando totalmente de contenido a los gobiernos. Los gobiernos son gobiernos que van a ser como cáscaras de huevo, que externamente parecen un huevo, pero al que le hemos sacado la yema y la clara y están totalmente vacíos. Los gobiernos van a ir perdiendo todas las funciones y facultades que tienen en favor de ese orden supranacional. Déjenme que les ponga un ejemplo, hasta ahora fallido, pero no sabemos por cuánto tiempo va a ser fallido, que es el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, que Obama insistió en firmar con la Unión Europea y que finalmente no llegó a buen puerto. Por suerte para la Unión Europea y para los Estados Unidos. Yo personalmente soy partidario del libre comercio. Es decir, a mí me gustaría que los países al sur del Río Grande pudieran exportar a Estados Unidos y al Canadá y no chocaran con aranceles. Y que el café colombiano o el petróleo mexicano o los automóviles que se ensamblan en otros países de Hispanoamérica pudieran llegar al norte y no tuvieran aranceles que los frenaran en la frontera. Yo soy un convencido partidario del libre comercio. Y además lo soy hace mucho tiempo. Pero el Tratado de Libre Comercio no era un tratado de libre comercio, era un tratado de desmembramiento y desventramiento de los gobiernos europeos. Y permítanme que les ponga algunos ejemplos. Ejemplos por los cuales el tratado al final no fue firmado por la Unión Europea. Por ejemplo, el tratado pretendía que no existieran las normas de control de los medicamentos que ahora están vigentes en la Unión Europea.
Esto para la Unión Europea era peligroso, porque en Estados Unidos los medicamentos, para ser aprobados, no siguen un principio de prevención, sino de consecuencias. Es decir, si usted en un momento determinado fabrica un medicamento para curar dolencias del hígado en Estados Unidos, no le exigen adoptar tantas medidas previas para saber si no tiene efectos secundarios y, por ejemplo, le cura el hígado pero le destroza el estómago, sino que el medicamento se comercializa. Si luego, desgraciadamente, su hígado se ve destrozado como consecuencia del medicamento, puede ir a los tribunales y seguramente le van a conceder a su viuda y a sus huérfanos una indemnización millonaria. En Europa existe un criterio que es distinto. Los medicamentos tienen que estar probados antes, porque efectivamente si no, no se consideran aptos para consumo de los europeos. Se pueden vender a África y a Asia, pero no para los europeos. De manera que ese era un punto de ruptura. El otro era la alimentación. Buena parte de la carne que se consume en Estados Unidos, en Europa se considera que no es apta para consumo humano. Lo cual me ha llevado a mí a casi convertirme en vegetariano desde que vivo en Estados Unidos. Tengo una desconfianza enorme sobre la carne porque en Europa no se puede vender esa carne. Se considera que un ser humano no debería comerla. Désela a un cerdo, pero no a un ser humano. Y, por supuesto, la idea de la alimentación era otra barrera para el tratado. Pero había una tercera objeción que es, aunque ustedes no lo crean, más importante que esto. El tratado establecía que si en un momento determinado una transnacional tenía un litigio con un gobierno, ese litigio no lo decidían los tribunales de ese país. Si, por ejemplo, una transnacional decidía vender alimentos y de pronto la gente empezaba a contraer enfermedades como consecuencia de esos alimentos, ese asunto no lo resolvían los tribunales del país donde la gente se estaba muriendo o enfermando como consecuencia de esos alimentos. Ese asunto lo tenía que resolver un tribunal de arbitraje que nombraba la transnacional, lo cual es magnífico. Si Colombia entrara en esa idea maravillosa del libre comercio y de pronto aquí empiezan a venderse unas medicinas que tienen unos efectos letales sobre la salud, los perjudicados nunca podrían ir a un tribunal colombiano a exigir responsabilidades. Tendrían que someterse a un tribunal de arbitraje que nombraría precisamente la casa que ha fabricado los alimentos que causa este tipo de trastorno. Con lo cual, como ustedes pueden imaginarse, finalmente esos pequeños focos de poder económico inmensamente poderoso resulta que son más fuertes que los propios estados. Sí, los estados van a seguir teniendo tribunales y si usted tiene un problema con su cuñado va a poder seguir yendo. Pero los grandes litigios quedan fuera de los tribunales nacionales. Vamos vaciando a las distintas naciones de sus posibilidades. Aquí, de nuevo, entra también la ideología de género. Y entra porque el plan globalista, además, desea una reducción drástica de la población mundial. Supuestamente crecemos demasiado para que podamos ser controlados y esto implica que, por ejemplo, la agenda globalista impulsa dentro de la ideología de género legislaciones de aborto en todos aquellos lugares donde no existen, en buena parte de Hispanoamérica, y impulsa la ampliación de las leyes de aborto en aquellos lugares donde existe. Si alguno piensa que el aborto no reduce tanto la población, es decir, reduce a lo mejor los problemas de alguna persona, pero no reduce tanto la población, quisiera darle algunas cifras. Desde que se aprobó el aborto en Estados Unidos, a inicios de los 70, con la sentencia de Roe versus Wade en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Estados Unidos se han producido más de 60 millones de abortos. Es una cifra que multiplica por más de 10 el número de judíos exterminados en el Holocausto. Ahora bien, sobre el Holocausto tenemos películas, documentales, series de televisión, libros, obras de teatro, lo cual me parece bien.
pero nadie hace documentales, series de televisión, escribe libros o se dedica a hacer películas sobre los más de 60 millones de seres humanos exterminados por el aborto en Estados Unidos. Insisto, es una cifra sobre un conjunto de población menor que supera por más de 10 la cifra del Holocausto. El número de negros exterminados por el aborto en Estados Unidos supera los 18 millones. Es decir, se ha exterminado más del triple de vidas negras por el aborto solo en Estados Unidos que de vidas judías en toda la Europa ocupada por el Tercer Reich. Y por supuesto nadie hará eso. Y cuando se manifiestan porque un policía disparó sobre un negro y sacan los carteles de Black Lives Matter, las vidas negras importan, nadie recuerda los 18 millones de niños negros exterminados por la industria abortista. Nadie absolutamente. Estas son cifras de Estados Unidos, pero fíjense cuál es la cifra global. Porque en estos momentos, desde el año 1980, a través del aborto se han exterminado más de 1.400 millones de vidas. Es como si de pronto nos levantáramos una mañana y toda la gente que vive en China hubiera desaparecido totalmente, porque equivale al total de la población de China. Sería interesante que intenten ustedes recordar la última vez que les dieron esta cifra, si es que se la han dado alguna vez. Pero desde los años 80 la población mundial se ha reducido en 1.400 millones de vidas solo a través del aborto. De manera que no piensen que la agenda globalista es algo imaginario, ni mucho menos piensen ustedes que es algo que apenas tiene efectividad y es algo que se le ha ocurrido a algún loco como David Rockefeller, la gente de su familia. Es auténticamente una agenda que avanza sus objetivos y que no tiene el menor escrúpulo moral en exterminar a miles de millones de seres humanos. La cifra del aborto solamente en Estados Unidos es superior a todos los muertos militares y civiles de la Segunda Guerra Mundial. No es una cifra como para despreciarla. Por supuesto, esto implica que tenemos que negar la realidad y que ocultarla. Si de pronto la sociedad se encuentra con cuáles son las cifras del aborto o cómo se producen los abortos o lo que significa de secuelas para la madre o lo que implica de sufrimiento para el feto, puede producirse un cambio social. Y esto indica que tenemos que silenciar todo. Una de las películas más impresionantes que he visto en los últimos meses es una película norteamericana que se llama Gosnell. Gosnell es el nombre de un médico que practicaba abortos en Estados Unidos. La película fue un éxito impresionante. Era que semanas decidieron retirarlas porque la gente estaba viendo lo que no debía ver. Gosnell era un médico que practicaba abortos más allá de la ley de aborto de su estado. En su estado era permisible practicar abortos, pero Gosnell iba más allá y por lo tanto estaba situado fuera de la ley. En la película, que narra de manera bastante bien documentada lo que fue el proceso de Gosnell, la acusación insiste en que no está discutiendo el aborto, ni discute que el aborto sea un derecho, pero tiene que sentar en el banquillo al doctor Gosnell porque ha ido más allá de lo que permite la ley del aborto del Estado. Y hay algunas escenas verdaderamente tremendas. A Gosnell le acusaban de ir más allá porque, por ejemplo, practicaba abortos más allá del plazo legal para el aborto. O porque a veces, y esto sucede ocasionalmente cuando se practica un aborto, el feto seguía vivo después de haberlo intentado abortar y por lo tanto hay que rematarlo. Y entonces Gosnell generalmente utilizaba un método para rematarlo, que era echar mano de unas tijeras y cortarle la base de la columna vertebral a la altura del cráneo, con lo cual el feto quedaba efectivamente rematado. En el curso del proceso contra Gosnell, en un momento determinado, la defensa, la acusación lleva a una doctora que ha practicado abortos, que es una mujer de casi uno puede oler el perfume mientras está viendo la película, y la doctora se sienta y le pregunta
¿tiene usted práctica en la práctica del aborto? Y dice, sí, de años. ¿Cuántos abortos ha podido usted practicar, doctora? Dice, unos 30.000. Es pavoroso, hubo gente a la que colgaron en Europa por asesinar a menos gente durante la Segunda Guerra Mundial. Y en un momento determinado la defensa del doctor Gosnell le dice, ¿usted se ha encontrado alguna vez, doctora, con que el niño sobreviviera al aborto y naciera vivo? Y ella dice, sí, me ha pasado en varias ocasiones. Dice, ¿y a usted qué le parece brutal lo de cortarle el cuello con unas tijeras? ¿Qué hace cuando de pronto el niño sobrevive al aborto? Bueno, lo colocamos encima de una manta y esperamos a que se muera. Y el abogado defensor de Gosnell le dice, ¿y usted cree que es mejor esperar a que el niño se muera por sí mismo que cortarle la base del cráneo y causarle la muerte instantánea? Y lógicamente la doctora no puede responder. Pero esa es la realidad del aborto y esa es la realidad de la agenda globalista. Esto implica, y me parece muy importante señalarlo, porque estamos hablando del final de la soberanía nacional, naciones, en el caso de Hispanoamérica y de africanos no quieren, pero que las imponemos aprovechando su debilidad económica. El caso de Argentina es especialmente descarado. La quiebra económica de Argentina en la época de Cristina Fernández de Kirchner implicó que aceptara la ley de matrimonio homosexual. La quiebra económica de Argentina con el presidente Macri implicó que aceptara plantear la posibilidad de legalizar el aborto en Argentina, que no salió adelante, porque el legislativo se opuso, pero que evidentemente tenía que ser así. Y junto con la desaparición de la situación de independencia nacional está el atacar algo tan absolutamente sagrado como la relación entre una madre y un hijo, posiblemente la relación más natural que podemos conocer dentro del género humano. Permítanme que les cuente una historia en la que yo estuve implicado. Hasta el año 2013, en que yo me exilié de España, durante varias temporadas había realizado todos los años un par de programas en Israel. Iba a Israel, generalmente nos quedábamos en Jerusalén. El primer programa lo dedicaba a entrevistar a gente relacionada con la historia de Israel o del pueblo judío. El segundo programa era más sobre el Israel actual y problemas del Israel actual. Y un amigo de la Embajada de Israel me dice, oye, hay un médico que es provida, que seguramente con el punto de vista que tú tienes sobre el aborto te puede interesar para el programa. Le dije, bueno, de acuerdo, habla con el médico, habla con mi productora, lo vamos a entrevistar cuando esté en Jerusalén. Y el médico llegó al estudio y era un judío ortodoxo, no le dio la mano a ninguna de las mujeres de mi equipo, por eso de que a lo mejor tenía la menstruación y comunicaban la impureza ritual. Las mujeres de mi equipo estaban que mordían antes de que empezara la entrevista porque se sentían muy ofendidas y el médico se sentó. Y uno hace una presentación de estas cariñosas que me hace a mí Héctor cada vez que me va a ceder la palabra y uno habla de que es muy buen médico y es un ginecólogo reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento empiezas la entrevista y le dices, bueno, doctor, tengo entendido que usted es provida. Y el médico me contesta, no, yo soy pro-choice, soy partidario de la decisión en el aborto. Hay pocas situaciones más embarazosas que la de tener delante 30 minutos que tienes que llenar con una entrevista y de pronto no aparece el entrevistado o el entrevistado es todo lo contrario de lo que esperabas que iba a ser. Porque no sabes si echarle del estudio y empezar a contar chistes mientras pasa la media hora o qué haces exactamente en un caso así. Generalmente intentas torearlo con la mayor gracia posible. ¿Es usted pro-choice? Y el médico me dice, sí, mire, yo soy pro-choice, pero con una condición. Yo creo que la decisión la tiene que tomar la madre. Pero mi experiencia me dice que el sentimiento de maternidad es tan natural y tan fuerte en una mujer que si no la presionan y se le deja tiempo, decide tener el niño. Claro,
Si su marido le dice no podemos tener una boca más en casa porque entonces no podemos cambiar el automóvil, aborta. Si el novio le dice no podemos permitirnos ahora tener un niño y tener que casarnos, puede que aborte. Si los padres le dicen es un escándalo cuando se enteren de que te has quedado embarazada, es posible que aborte. Si tiene una cuñada feminista, seguramente abortará. Pero si usted da tiempo a esa mujer para que ella reflexione sin presiones, tendrá el niño. De manera que yo creo que tiene que decidir, pero creo que le tienen que dejar decidir. No la tienen que presionar sobre lo que tiene que hacer. Bueno, la entrevista salió bien, concluyó bien, yo regresé a Madrid y nada más llegar llamo a mi amigo de la embajada y le digo, oye, la entrevista quedó muy bien. Digo, sí, la estuve escuchando, quedó muy bien. Digo, ¿hasta qué punto lo que él contó en la entrevista es cierto? ¿Hasta qué punto es verdad que las mujeres que pensaban en abortar y que él las trató como ginecólogo decidían no abortar si les dejaban tiempo? Y entonces mi amigo sonrió y me dijo, mira, hace unos años las mujeres que decidieron no abortar porque las trataba este ginecólogo pensaron en darle un homenaje y entonces reunirse todas ellas con los niños que no habían abortado. Llenaron un estadio de fútbol y estaban apretados. Y tenías que haberlo visto, porque era un montón de madres llorando, sujetando la mano del niño cuya vida habían salvado y que también lloraba. Porque se daba cuenta de que estaba ahí porque su mamá lo había decidido y podía haber decidido lo contrario y desde luego no estar ahí. Esto es algo totalmente contrario a la agenda globalista. Tenemos que exterminar por miles de millones a la población mundial y lo vamos a hacer precisamente privando a esa población mundial de su capacidad de decidir como estados. Vamos a acabar con la soberanía nacional y si tenemos que utilizar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la ONU o lo que sea, lo vamos a hacer porque ya lo estamos haciendo. En segundo lugar, tenemos que destruir la familia. Hablé de algunas de estas cuestiones ayer cuando hablaba de la ideología de género, pero eso pasa no solamente por el aborto, pasa por la eutanasia. Las leyes de eutanasia, para irnos desprendiendo de los ancianos, son leyes que se van aprobando país tras país e incluso en estos momentos el debate en Europa es aplicar la eutanasia para que se puedan donar antes los órganos y traficar con ellos. De manera que la agenda va quitándose la careta, la máscara, cada vez de manera más acelerada, y ahora sabemos que una de las ventajas de la eutanasia es que vamos a disponer de más órganos para poder traficar con ellos en el mercado internacional de órganos. Y por supuesto, esa destrucción de la familia pasa por el aborto, pasa por la eutanasia, pasa por las leyes de ideología de género, pasa incluso por destruir la relación entre hombre y mujer en la familia. Hay un vídeo muy interesante en YouTube de un director de cine norteamericano, al que por supuesto hay que olvidar en estos momentos, que se llamaba Aaron Russo. Aaron Russo, que tuvo su época de gloria en los años 70 en Hollywood, era muy amigo de uno de los miembros de la familia Rockefeller. Por cierto, el vídeo lo encuentran en YouTube también con subtítulos en español. Y él cuenta cómo en un momento determinado uno de los miembros de la familia Rockefeller le dice: nosotros estamos financiando el feminismo en este país. Y yo me quedé sorprendido porque dije, bueno, los Rockefeller, que son multimillonarios, empresarios, ¿qué interés pueden tener en el feminismo? Porque entendía que el feminismo es que hay una igualdad entre hombre y mujer ante un tribunal, que las mujeres cobran lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces este miembro de la familia Rockefeller le dice a Aaron Russo: el feminismo no tiene nada que ver con eso. Esa es la pantalla que nosotros tenemos. Nosotros queremos que efectivamente los padres no eduquen a los hijos y que esa educación venga sobre todo de las escuelas. Y si efectivamente conseguimos
que al final ninguno de los padres esté en casa y ninguno atienda directamente a los hijos. La educación es una educación que está en nuestras manos desde los 3 años. Y no pretendemos otra cosa. Y Russo menciona en esa entrevista jugosísima cómo las principales feministas de Estados Unidos entonces, las principales revistas y publicaciones feministas, eran todas financiadas por la familia Rockefeller. Si tienen ustedes la curiosidad de ir en Internet a la página web de la Fundación Rockefeller, verán que hay toda una sección sobre ideología de género. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué interés pueden tener magnates y multimillonarios en impulsar la ideología de género? ¿Cuál es la relación directa? La agenda globalista que el propio David Rockefeller ha expuesto. Tercer obstáculo para esa agenda globalista. El tercer obstáculo es el cristianismo. Y es el cristianismo porque en última instancia el cristianismo es la única cosmovisión que se enfrenta con esa agenda globalista. Cuando hablo del cristianismo no hablo del Papa Francisco, obviamente. Estoy hablando del cristianismo en un sentido real del término, no social del término. Para que ustedes se hagan una idea de hasta qué punto esto es cierto, y es algo preocupante, en la actualidad hay 215 millones, repito la cifra, 215 millones de cristianos en todo el planeta sometidos a persecución. Entendiendo por persecución no la discriminación legal. Si fuera la discriminación legal, la dificultad para enterrar sus muertos en un cementerio, etcétera, etcétera, la cifra se multiplica exponencialmente. Estoy hablando como persecución el hecho de que solo por ser cristianos están sometidos a un peligro cierto y seguro de ir a prisión o de ser ejecutados. 215 millones. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron ustedes esta cifra? Yo personalmente no tengo nada en contra de que cada vez que se produce un atentado antisemita lo veamos en todos los medios de comunicación. No tengo nada en contra de que si alguien ataca una mezquita y mata a gente, lo veamos en todos los medios de comunicación. Me parece razonable. Pero me parece indignante y verdaderamente me causa una profundísima indignación que nadie hable de 215 millones de seres humanos que padecen un riesgo directo de ir a prisión, a un campo de concentración o a un paredón por el simple hecho de que son cristianos. Y además, lo lamentable del asunto es que esa situación se produce también dentro del cristianismo. No es muy habitual escuchar sobre los hermanos perseguidos en las iglesias. Organizamos congresos de antisemitismo, no sé qué falta hacemos. Aborrezco el antisemitismo, he escrito contra él durante cerca de 40 años. Pero no es una batalla nuestra. Podemos colaborar, podemos sentirnos identificados, pero no es nuestra batalla. Y sin embargo, la persecución de los cristianos es algo que no suele merecer ni siquiera un minuto desde el púlpito. 215 millones en todo el mundo. La agenda globalista ha decidido que efectivamente acabará con la independencia nacional y que va a acabar, por supuesto, con la familia y desde luego va a acabar con el cristianismo. ¿Y en qué punto se encuentra ahora la agenda globalista? Permítanme que les dé algunos puntos de referencia, algunas pinceladas y después quisiera mencionar alguna cosa más. Primero, en estos momentos vivimos en un cambio de paradigma político, en un cambio de modelo político en todo el planeta. La gente que se crea que el mundo actual se explica por la oposición entre Estados Unidos y Rusia es como el que crea que Cristóbal Colón llegó a las playas de este continente la semana pasada. O sea, ese mundo desapareció, el mundo de la Guerra Fría desapareció hace décadas, vivimos en otro mundo. Y en el nuevo mundo en el que vivimos, una de las marcas que decide si un país respeta o no respeta los derechos humanos es si se ha rendido o no se ha rendido a la ideología de género.
Y esto es tan obvio que algunas dictaduras, como la cubana, han decidido que van a apoyar la ideología de género porque eso les convierte en liberales y democráticos. Y nadie los va a atacar por detener presos políticos o por torturar en las cárceles. Y en estos momentos la cabeza de la ideología de género en Cuba es la hija de Raúl Castro y la que organiza las manifestaciones autorizadas por el régimen comunista cubano del Día del Orgullo Gay. De manera que los derechos humanos ya no pasan por si se tortura, por si hay libertad de expresión o cosas por el estilo, sino que pasan por el grado de sumisión ante la ideología de género. Y este nuevo paradigma, este nuevo modelo, tenemos que reconocerlo y comprenderlo porque si no, no sabemos el mundo en el que vivimos. Segundo, el avance de la ideología de género en estos momentos está en punto muerto. En la mayor parte de Europa ha conseguido imponerse, no todo lo que desearía, pero saben que es una cuestión prácticamente de años. En Estados Unidos hay signos de que puede retroceder, pero de momento es legal. Piensen, por ejemplo, las últimas leyes contra el aborto que se han aprobado, la última en el Congreso de Alabama, que ha decidido que la única causa para el aborto es el peligro para la vida de la madre y nada más, y castiga a los médicos que practican abortos. En Rusia, por supuesto, la ideología de género no tiene nada que hacer. Hay una serie de entrevistas que realizó Oliver Stone, hará cosa de un año y pico, el director de cine americano, a Vladimir Putin, el presidente ruso, en la que Putin decía que, por supuesto, la ideología de género no la iban a permitir en Rusia. Había un momento en que Stone le preguntaba a Putin sobre el trato a los homosexuales y decía: en Rusia no se persigue a los homosexuales, nadie va a la cárcel por ser homosexual, no es un delito ser homosexual, hay artistas y deportistas que son homosexuales y todo el mundo lo sabe y lo persigue, pero no van a difundir la homosexualidad en las escuelas. Si al llegar a los 18 años alguien decide que va a tener relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo, que lo haga. Pero no lo vamos a difundir en las escuelas, porque la base de la nación es la familia y eso es totalmente contrario a la familia. Con lo cual, continuamente hay ataques en la prensa internacional contra Putin porque, por ejemplo, no está dispuesto a rendirse ante la ideología de género. Hace pocos años, un grupo de lesbianas que se llama Wet Pussies, no voy a traducirlo del inglés porque la verdad es que el término es bastante fuerte en inglés, decidieron irrumpir en una iglesia en Rusia desnudas y empezar a gritar blasfemias en medio de un culto. Y lógicamente alguien llamó a la policía llegó, detuvo a las Wet Pussies y las llevó ante el juez. Inmediatamente, como aquello era una acción de provocación, como casi todo lo que impulsa la ideología de género, se montó una campaña internacional mostrando que el Estado ruso era represor, porque evidentemente es represivo que entre gente gritando blasfemias en una iglesia y los saquen de la iglesia. Parece ser que lo normal es que una persona entre gritando blasfemias en medio de un culto y encontremos qué es lo ideal. Y, por supuesto, la campaña fue terrible. Al final, las autoridades rusas decidieron que se conformaban con expulsarlas del país. Y a la escalerilla del avión en Estados Unidos estaba para recibirlas Hillary Clinton porque eran heroínas de la libertad. Bueno, pues esto en Rusia de momento no va a funcionar. Y no va a funcionar en China. El caso de China es tremendo. China tiene una visión de la historia que no es nuestra visión de la historia. Ellos miran atrás y dicen: hemos sido un imperio durante los últimos casi 3.000 años. No hay un imperio que haya durado tanto en la historia de la humanidad. Es verdad que ocasionalmente tenemos una decadencia que dura un siglo o siglo y medio, pero siempre volvemos a ser un imperio fuerte y cada vez más fuerte. Y la última vez que caímos fue cuando llegó hasta nuestras tierras, hasta nuestro imperio, la Armada Británica, que quería quedarse con nuestra porcelana, nuestro bronce, nuestras sedas, nuestro té, y como no se lo queríamos vender porque los ingleses no tenían nada que a nosotros nos interesara, decidieron meter el opio, la droga, en este país. Y
como su armada era más fuerte que la nuestra, metieron la droga. Y empezó lo que ellos llaman el siglo de las desgracias. ¿Cuál es la visión de China? En estos momentos, Occidente no va a intentar meter el opio en este país porque es imposible. Pero tienen un opio peor, que es la ideología de género. Y esta vez no vamos a dejar que nos vuelvan a envenenar con esa droga. De modo que en el caso de estos países está frenado. Y aquí llega el punto enormemente importante. Esto convierte a Hispanoamérica en el campo de batalla. Y en estos momentos, y las afirmaciones de George Soros desde el año pasado, porque parece que ve que se va a morir y que no consigue sus objetivos, es que toda Hispanoamérica avance dentro de la ideología de género, pero dentro de la agenda globalista. Voy a ser desagradablemente sincero con ustedes. O las naciones de Hispanoamérica consiguen frenar esa agenda globalista y los instrumentos privilegiados de esa agenda globalista como la ideología de género, o su destino es convertirse en colonias. Y además en colonias con una intervención extranjera muchísimo mayor que la que hayan podido tener desde la emancipación del Imperio Español hasta la actualidad. Sus gobiernos no van a decidir con libertad cómo es la ordenación de la educación o de la familia en estos países, les vendrá decidido desde arriba. La manera en que eso va a significar en cuanto a debilidad de las instituciones implicará que otro tipo de decisiones, como pueden ser de tipo social o económico, tampoco las tomarán ni los gobiernos ni las poblaciones, les vendrán impuestas desde arriba y, por supuesto, si en algún momento intentan ustedes salirse del camino, con lo que se van a encontrar es con algún artículo del New York Times diciendo que Perú o Colombia o cualquier otro país son muy díscolos y no lo están haciendo bien y tienen que atenerse a las consecuencias. Aunque solo sea porque el New York Times era uno de esos medios que iba a las reuniones de Rockefeller y se callaba totalmente sobre lo que sucedía en esas reuniones, permitiendo que a la gente se la manipulara y se la engañara a escala global. Hispanoamérica está viviendo en estos momentos uno de los puntos más decisivos de su historia. Un punto que va a decidir si efectivamente avanzan hacia naciones que puedan progresar o, por el contrario, se van a convertir en colonias que tendrán todo de colonia, salvo el nombre de colonia, porque supuestamente seguirán siendo estados soberanos. Y en ese sentido, el papel de los cristianos, y hablaré de esto más en mi última exposición, es absolutamente decisivo. Ustedes tienen que decidir si creen realmente, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4, que es mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y ustedes tienen que decidir también, como hablábamos ayer, si efectivamente quieren asumir el privilegio extraordinario de ser sal y luz, o simplemente van a asistir con pasividad y mirando hacia otro lado a la corrupción creciente de su sociedad y a la oscuridad creciente de su sociedad. Y por supuesto comprendo a los que tengan miedo y a los que se asusten, porque las fuerzas que aparecen enfrente son colosales y extraordinarias, pero también creo que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Permítanme que les cuente una historia para concluir esta exposición. Y veo que no me he ido mucho del tiempo, lo cual me satisface mucho, porque temía que iba a tener que recortar la siguiente exposición. A finales del siglo XVIII, en algunas zonas costeras de Inglaterra, se practicaba un curioso deporte. Como no había faros que pudieran alumbrar a los barcos que navegaban con destino a Inglaterra, se producían naufragios con bastante frecuencia. Se producían naufragios. La costa inglesa no es una costa precisamente de playas suaves, como sucede en otros países, y cuando se producían los naufragios habían poblaciones costeras que inmediatamente se armaban y iban hasta la costa, mataban a los supervivientes del naufragio y robaban todo lo posible. Como deporte era un poco sangriento, pero seguramente lucrativo.
Y, evidentemente, cuando tu barco se acercaba hacia la costa de Inglaterra y de pronto se desataba una tormenta, el temor no era solo naufragar, que ya es bastante malo, o la pérdida de la carga, o que alguien se ahogara, sino que era muy posible que si llegabas hasta la costa tenías un comité de recepción que te iba a matar si no te habías muerto y que iba a robar todo lo que pudiera. En uno de estos barcos viajaba una persona que efectivamente se encontró con un naufragio y que conocía las dulces costumbres de los lugareños ingleses. De manera que intentó desesperadamente no llegar a la costa. En medio de la tormenta, braceó todo lo que pudo y cuando de pronto vio en medio de alta mar una roca pelada, pues braceó como pudo, se abrazó a la roca y dijo: yo me quedo aquí hasta que llegue la marina inglesa, que eso sí, llegaba ya 1 o 2 días después y veía lo que podía recoger de lo que habían dejado la gente de la costa. Y el hombre estaba abrazado a la roca y al día siguiente efectivamente apareció una chalupa, una embarcación con marinos ingleses que llegaron hasta donde estaba, lo sacaron de la roca a la que se había abrazado, le colocaron una manta encima. Y el oficial, intentando consolar a aquel hombre que a fin de cuentas había naufragado, le dijo: bueno, ¿se pasaría usted la noche con la tormenta que hubo temblando? Y el hombre le dijo: bueno, yo no paré de temblar, pero la roca sobre la que yo estaba no tembló. Esa es nuestra realidad. Nosotros podemos tener miedo, podemos pensar que la ola nos puede arrancar al mar, podemos pensar en aquellos que nos están esperando en la playa para acabar con nosotros, pero si estamos abrazados a la roca que es Cristo, la roca no tiembla. Y eso es algo que tenemos que tener presente en los tiempos que vivimos. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.